Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol que es, bueno, es la segunda versión, la segunda edición de un juego que ya tratamos en el episodio 66, que es Warhammer Fantasía, el juego de rol, que haciéndoos un resumen más o menos rápido de lo que veréis en ese episodio, aunque yo recomendaría que lo vierais. Es un juego de rol de antigua escuela, bastante completito, basado en el universo de el juego de miniaturas de fantasía de Games Workshop. Bastante completito y además bastante recomendable para la gente que se iniciara en aquella época. Y vamos a hablar de la segunda edición, una segunda edición que aquí publicó Edge, hecho por Black Industries, que es una especie de compañía una pseudo subsidiaria para juegos de rol que hizo, que creó Games Workshop y que luego le dio la patada cuando salió de Dark Heresy, y en la cual participaba, aunque en aspectos de diseño, Green Ronin, lo cual ayuda a identificar ciertas cositas de diseño que luego veremos. Y ya para empezar, ya solamente viendo la portada ya podéis ver que no es tan bizarro y oscuro como la primera edición, sino que es un poquito ya más dedicado al tema de los rollos de fantasy en aquella época. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en Warhammer, el juego de rol? Así, para resumirlo, es el mismo ambiente que el juego de rol de miniaturas, bueno, que el juego de tablero de miniaturas, perdón. Es que para mí casi todo es rol, y cuando me pongo con miniaturas ya se me va la palabra rol a todo. Hay gente que incluso diría que Dungeons and Dragons no es rol, que es miniaturas, pero bueno, no voy a meterme en ese asunto hoy. Y ¿qué tenemos aquí dentro? Tenemos aquí dentro un juego de rol que ya por lo menos ya podemos ver a color, que es a color, o sea, ya aquí veíamos que había una especie de modernización de lo que sería el libro a dos columnas, lo cual lo hacía menos enciclopédico que el otro, bastante menos enciclopédico que el otro. Y aquí que es lo que nos encontramos en cuanto a sistema. No voy a entrar tanto en cómo es no voy a entrar en tanto en cómo es el libro, cómo es el sistema, principalmente porque yo lo traté en Warhammer Fantasy. Pero a efectos prácticos tenemos unas hojas de personaje que se asemejan en parte a lo que tendríamos en el juego de miniaturas, más que nada porque las habilidades que tienen, las características que tienen, son las mismas que en el juego de miniaturas. Lo que pasa es que ya un poquito más apartadas, porque aunque en el Warhammer Fantasía las podíamos pillar tal cual, aquí hay un pequeño tema, que es que han cambiado las escalas de según qué cosas, y principalmente porque han adaptado el sistema para que solamente se juegue con un tipo de dado, que son los dados de 10. Hay gente que también puede decir, no, pero si tienen dados de 100, sí, pero los dados de 100 normalmente suelen ser dos dados de 10, lo cual significa que el sistema lo han adaptado para dados de 10. Y para que solamente tengas que utilizar dados de 10 para jugar, lo cual es un auténtico contrapunto con respecto a las ediciones modernas de Warhammer Fantasy. Y bueno, a mí hacía un poco más de gracia esta edición, principalmente porque me gustaba utilizar todos los dados, pero tampoco sin pasarme ni tener que utilizar dados especiales. Por lo menos es una preferencia personal. Tenemos aquí una pequeña historia así de inicio, en la cual tenemos una pequeña mini historia que nos ayuda a meternos en ambiente y que nos ayudan a además meternos en el mundo de Warhammer, que sigue siendo un mundo oscuro, a pesar de que sea este libro sea un poquito más iluminado y tal, como si fuera una especie de manuscrito. En realidad aquí se juega una especie de imperio romano-germánico, principalmente con la mayor parte de las partidas se centran en el imperio. Ya está bastante más asolado por la guerra, ya me empiezan a meter cosas como la tormenta del caos y cositas que sucedían en el universo de Warhammer de la época. Y nos encontramos con, en gran parte, el juego antiguo. Seguimos con el sistema de carreras, el cual recordamos que lo que hacemos con los personajes de Warhammer Fantasy, es que además de que tenemos cuatro razas, que es humanos, elfos, enanos, medianos, tenemos también por aquí varias tablas para elegir las apariencias, ese tipo de cosas como la edad y tal, y tenemos que elegir nuestras profesiones iniciales, que nuestras profesiones iniciales, os recuerdo, en Warhammer el sistema que hay de avance va por profesiones. Tenemos una profesión, que normalmente suele ser profesiones que no tienen muchísima alcurnia, aunque por aquí estoy viendo cosas como embajador, escudero, espadachín estaliano, fanático, forajido, barquero, ladrón de tumbas, marinero,
minero, patrulla de caminos, cosas así, cosas que son un poquito más mundanas. Y luego a partir de aquí podemos ir avanzando con un esquema de avances que tenemos aquí, que nos indican cosas que podemos subir cosas que podemos subir del personaje. Y a medida que vamos avanzando, luego tenemos una lista de profesiones a las cuales podemos salir. Hay como, sin exagerar, probablemente unas 80 profesiones, en el cual ya empezamos a tener cosas más dignas, como por ejemplo cazavampiros, cazador de brujas, cazador invisible, hechicero maestro, heraldo. Una cosa que me ha destacado es que ya no salen cosas como por ejemplo las profesiones que había en la primera edición, que había algunas profesiones como hechicero que tenía varios niveles dentro de la primera profesión. Aquí simplemente vas pasando de un tipo de hechicero a otro. Además, como hay cambios en el sistema de magia, es bastante lógico que ya hayan decidido cambiar cositas. Y aquí empezamos a ver que ya hay una diferencia bastante significativa, que es que nos están saliendo ya talentos. Que es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo de este libro. Aunque no es ningún concepto nuevo a niveles de rol. Porque ya como luego lo ves después, ya los talentos tienen un cierto regustillo dungeonero. Y bueno, aquí tenemos el sistema de profesiones. No voy a detallar demasiado el sistema de profesiones por el tema de que ya lo traté en Hammer Fantasy. Si queréis os podéis mirar directamente ese vídeo. Pero principalmente es eso, vas cambiando de profesión hasta que más o menos se va conformando tu personaje. Las distintas profesiones te permiten subir distintos aspectos del personaje, adquirir ciertas habilidades y adquirir ciertos talentos. Luego tenemos la lista de habilidades y aquí ya vemos que tenemos un capítulo que es habilidades y talentos, que es donde ya nos detalla más o menos la gran zona donde hay una completa diferencia con respecto a Warhammer Fantasía, que es que Warhammer Fantasía la primera edición era muy old school. O sea, tenía muy old school, era bastante parecido a cosas como por ejemplo Traveler o otros juegos de rol donde tenías una lista de habilidades, pero dependiendo de la habilidad que estuvieras utilizando, el sistema cambiaba un poco. Eran como ligeros, pequeños subsistemas. O sea, tenías algo, por ejemplo, una habilidad que te permitía utilizarla normalmente para hacer cosas. Y luego había otra que simplemente te daba un bonificador un bonificador al personaje directamente, sin tener que hacer tiradas ni nada. Aquí, como este juego de rol ya es de los 2000, y hacía 20 años, dije, bueno, vamos a modernizar esto un poco. Y entonces metieron las habilidades y los talentos. Las habilidades son cositas normales, que simplemente se tiran porcentualmente. Y como si fuera esto el BRP, el Basic Roleplay, o la llama de Tulu. Y luego tenemos los talentos, que los talentos directamente son, nomás la mayor analogía que podríamos echarle serían las dotes de Dungeons and Dragons. Y no es la primera referencia de Dungeons and Dragons que va a salir en este vídeo. O sea, hay talentos que te permiten saber magia, hay talentos que te permiten te dan bonos a las habilidades, hay dotes, por ejemplo, hechizos con armadura que te permiten lanzar conjuros con armadura, y principalmente son cosas que dan bonos o que dan pequeñas habilidades especiales, o sea, son dotes. Y las dotes evidentemente se consiguen a través de las profesiones, como todo en este sistema. Aquí hay algunas cositas que ya cuando te las vas leyendo vas viendo que ya luego vas a encontrarte con cosas que son bastante distintas. En el equipo, el apartado de equipo es pequeño, pero es bastante condensado. Ya vemos aquí que todas las armas hacen dado de 10, bueno, bonificador, o sea, para compensar como iba en primera, que me parece que era dado de 6. Y lo que tenemos por aquí, aparte de, bueno, pues el apartado de equipo no es tan corto, ¿eh? De hecho tiene monturas, es bastante parecido al de daños, pero es que luego sacaron un suplemento que era para todavía más equipo. Y luego tenemos por aquí combate, daño y movimiento, que aquí el combate notamos un cierto, aquí es donde realmente sí que notamos un regustillo a Dungeons and Dragons tercera edición, en el cual ya tenemos movimientos, tenemos acciones completas, acciones parciales, tenemos todo lo que son las acciones más o menos delimitadas, y va un tipo de juego bastante táctico. Lo cual no está del todo mal, teniendo en cuenta todo lo que había antes y sobre todo todo lo que vino después.
Y bueno, tenemos también por aquí daños. Creo que el de Warhammer dije que no había golpes críticos, pero sí, aquí hay una tabla de golpes críticos. Pero aquí los golpes críticos es cuando te reducen a cero. Ya cuando te dejan los negativos, ya normalmente se tira para ver qué tipo de críticos tienes. Recordemos además que en este juego tenemos golpes por localización, o sea, cuando tienes una armadura en la localización donde tienes la armadura. O sea, realmente es un sistema de combate no excesivamente complejo, pero sí bastante completo. O sea, aunque luego jugándolo a veces ves algún tipo de descompensación, cosas como por ejemplo que si hay mucha armadura y algunos ataques que quizás son incluso demasiado intrascendentes, pero en un principio está bastante bien, porque está bastante bien compensado casi todo. Tenemos por aquí reglas de combate aéreo, pues si alguna vez las utilizas. Y bueno, tenemos por aquí el sistema de combate está bien. El sistema de magia, por esto cambia un poquito. Principalmente porque el sistema de magia de Warhammer Fantasía era un sistema de magia bastante simple, bastante dedicado a tener una serie de conjuros y ya está, que normalmente se tiraban muy a lo Dungeons and Dragons, con algunas clases de personaje que en aquel momento tenían bastante sentido, cosas como nigromante, ilusionista, demonologista, mago y tal, pero que a medida que van ido pasando las siguientes ediciones de Warhammer, quedaba mucho menos ambiental. A mí me gustaba el sistema de magia antiguo porque era bastante flexible, o sea, podéis coger grimorios, conseguir los conjuros y tal. Aquí directamente va por talentos que te desbloquean directamente los saberes, con lo cual, si eres un mago de fuego, vas a ser un mago de fuego y no te pongas a ver cosas de ilusionismo ni de coña. Pero bueno, el sistema de magia que hay aquí es ligeramente distinto porque además es un sistema que va por tiradas, va por la característica de magia, en la cual tiras una serie de dados de 10, igual característica de magia, y si consigues superar la dificultad del conjuro, lanzas el conjuro. El tema es que si la magia es demasiado potente, hay cosas como maldición de Trinch, que es es el dios demonio del caos, que te puede crear mutaciones, ese tipo de cosas. Ya he dicho que el juego de rol de Warhammer es bastante oscurete. Y bueno, tenemos aquí una lista de saberes, en las cuales tenemos aquí evidentemente la magia pueril, para que no se pierda la costumbre, que realmente es una magia bastante más útil, por lo menos para las partidas que no para el combate. Y luego tenemos los saberes arcanos, que aquí está dividido en distintos colores de la magia. Saber de las bestias, saber de la muerte, saber del fuego. Intenta más o menos romper una lanza a la compatibilidad con el antiguo sistema, diciendo que bueno, el saber de la muerte puede parecerse al saber de la nigromancia, el saber de las sombras puede parecerse a los ilusionistas de las antiguas ediciones. Luego tenemos también una cosa que siempre mola en algunos sistemas, que es que te dividan la magia en magia normal y los saberes oscuros, que normalmente se consiguen a través del caos, haciendo cosas deleznables, cosas como por ejemplo el saber del caos, que permite ya directamente invocar demonios y hordas de demonios a niveles muy altos, o saber de la nigromancia, que nos permite ir pudriendo a la gente o crear muertos vivientes. Tenemos saberes divinos para la gente que se dedique a hacer cositas más o menos clericales. Y tenemos luego algunos ejemplos de magia ritual, por lo que veo. Que directamente realmente es para utilizarlo de una manera temática, por lo que veo. Cositas potentes, pero que tienen un coste bastante elevado, por lo que veo. Porque aquí veo que está PX. Sí, que gusta PX a aprender los rituales y tal. Bueno, esto es una rotura de lanza para la gente que quiera tener magia muy temática o para que el máster se pueda crear unos rituales que vayan bien con la partida. Objetos mágicos, que no hay muchos, hay 3, por lo que veo. Y luego tenemos aquí en el apartado de religión y creencias, que va muy bien. Y la descripción del mundo. Director de juego. Consejos para el director de juego. Reglas de locura, porque evidentemente en el mundo de Warhammer la locura está a la orden del día. Sobre todo cuando pasan según qué cosas, sobre todo cuando te expones a cosas como el caos y tal. Además en las propias locuras ya te pueden ir creando la propia corrupción del caos. Es algo bastante temático. Aquí tenemos una explicación más o menos del imperio,
las distintas regiones. Recordemos que es una especie de imperio romano-germánico. Y tenemos por aquí algunas explicaciones de los vecinos, un mapa del viejo mundo. Ya, bastante más bonito que lo que teníamos antes, porque la verdad es que antes es que prácticamente no teníamos casi nada. O sea, sí que teníamos el mapa del antiguo mundo y tal, pero me refiero que... este mapa por lo menos es bonito. Aunque bueno, hay que decir una cosa. En este libro está todo mejor explicado. De hecho, te hablan de la creación del mundo y es bastante... Aquí esto es bastante insular. Estaba quizás demasiado centrado en el imperio. Y tenemos un bestiario, que aquí es donde nos quedamos un poco chof, porque tenemos un bestiario que son unas cuantas páginas, pero son muy poquitas páginas. O sea, tenemos mutantes, tenemos orcos, tenemos hombres bestia y hay poco más. ¿Hay scavens? Vamos a ver si hay scavens. Sí, hay un scaven. Pero poco más, O sea, tenemos 5 o 6 páginas, luego empezamos con los animales y luego los PNJs. Que PNJs hay 4 o 5. Comparado con antiguas, incluso módulos de antiguas ediciones, hay poquito. Y hay algo que sí que hace que se me redima un poco el libro, que es que tiene su propio módulo, aunque es un módulo muy tonto. O sea, es un módulo súper tontera de... Estamos en un pueblo, nos pegamos y ya está. Casi. O sea, realmente es una partida que casi es como si fuera una especie de evento. Pero bueno, ¿qué opino de Warhammer Fantasy, el juego de rol? La verdad es que es un buen lavado de cara. Es un buen lavado de cara. Mete algunas mecánicas ya más modernas dentro de lo que serían los Warhammer. No rompe del todo con la antigua edición. Y si hay algunas cosas que le achaco, es que es un libro que está muy cojo, por lo menos individualmente. Luego hay suplementos para el caos, para el bestiario, para el equipo, para todo lo demás. Pero así, tal y como está, se me antojaba muy parco. O sea, le faltaban cositas. Además, el sistema de magia, a pesar de que habían mejorado algunas cositas, principalmente porque no parecía un pastiche trasladado de otros universos de fantasía, encontraba que le faltaba un poquito de flexibilidad, por lo menos a lo que... A mí los magos me gustan normalmente que tengan flexibilidad y que no sean todos iguales y tal. Y esto quizás lo perdías un poquito en esta edición. Pero bueno, para mí es quizás... Si no por contenido, sino por reglas, me parece que para mí por reglas me gusta más que la primera edición, pero por contenido comparado con lo que tenía Warhammer Fantasía, la primera edición está un poquito mejor. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.